¿Qué pasaría si lleváramos la Tierra a urgencias? El médico de guardia revisaría sus signos vitales y encontraría algo alarmante. Temperatura interna bajando gradualmente desde hace miles de millones de años. Campo magnético mostrando irregularidades preocupantes. Sistema de reciclaje de carbono en riesgo de colapso. Y encima de todo, una infección reciente de origen externo que está acelerando todos los síntomas anteriores. El diagnóstico sería claro. Envejecimiento natural. Severo complicado por factores externos. El pronóstico, inquietante. Y el tratamiento posible en manos de los únicos seres capaces de administrarlo. Nosotros. Si te fascinan las historias que conectan la ciencia con nuestra responsabilidad como especie, suscríbete al canal. Antes de entrar al consultorio, necesitamos conocer la historia clínica básica de nuestro paciente. La Tierra tiene 4.500 millones de años de edad. Nació en un proceso violento y caótico que los astrónomos llaman acreción. Fragmentos de roca y metal, flotando en el disco protoplanetario que rodeaba al Sol joven, comenzaron a atraerse gravitacionalmente, fusionándose en colisiones cada vez más grandes hasta formar un cuerpo planetario. Esos primeros cientos de millones de años fueron una infancia verdaderamente infernal. La superficie era un océano global de roca fundida. Los impactos de asteroides y cometas eran constantes. Las temperaturas superficiales superaban los 1200 grados Celsius. No había atmósfera estable, no había agua líquida, no había ninguna condición que pudiera sostener la vida tal como la conocemos. Pero dentro de este caos primordial, nuestro paciente estaba construyendo sus sistemas vitales. Los materiales más pesados, principalmente hierro y níquel, se hundieron hacia el centro por gravedad, formando el núcleo. Los materiales más ligeros flotaron hacia arriba, formando el manto y eventualmente la corteza. Este proceso de diferenciación planetaria fue como el desarrollo de órganos en un embrión. Cada capa asumió funciones específicas que serían esenciales para la supervivencia a largo plazo del planeta. El núcleo interno sólido y el núcleo externo líquido generan el campo magnético mediante el efecto dínamo, ese escudo invisible que desvía la radiación solar mortal. El manto convectivo impulsa las placas tectónicas, reciclando materiales y regulando el clima. La corteza proporciona la superficie sólida sobre la que eventualmente evolucionaría la vida. Cada sistema perfectamente diseñado para trabajar en conjunto. Durante su infancia y juventud, la Tierra también recibió dos regalos fundamentales. El primero fue el agua. Los científicos debaten cómo llegó exactamente, si fue traída por cometas y asteroides ricos en hielo, o si emergió de las rocas volcánicas del propio planeta a través de un proceso llamado desgasificación. Probablemente fue una combinación de ambos, pero el resultado fue un planeta cubierto en gran parte por océanos, lo que transformó completamente su química y su potencial para albergar vida. El segundo regalo fue la Luna. Hace aproximadamente 4.400 millones de años, un objeto del tamaño de Marte, al que los científicos llaman Theia, colisionó con la Tierra joven en un impacto colosal. Este choque fue tan violento que vaporizó parte de ambos cuerpos. Los escombros resultantes eventualmente se agregaron en órbita para formar la Luna. Esta colisión tuvo consecuencias profundas. Inclinó el eje de la Tierra, creando las estaciones, y dio a nuestro planeta una luna grande que estabiliza su eje de rotación, proporcionando un clima más regular y predecible. Sin este accidente cósmico, la Tierra podría haber tambaleado salvajemente sobre su eje, con cambios climáticos tan drásticos y rápidos que la vida compleja quizás nunca habría evolucionado. La Luna no fue un accidente desafortunado, sino, paradójicamente, uno de los factores más importantes para hacer de la Tierra un lugar habitable. Después de esta infancia turbulenta, la Tierra entró en lo que podríamos llamar su período de estabilización, aproximadamente entre los 4.000 millones y los 2.500 millones de años de edad. La superficie se enfrió lo suficiente para que se formara una corteza sólida. Los océanos se expandieron, y en algún momento hace aproximadamente 3.800 millones de años,
apareció algo extraordinario: la vida. Los primeros organismos eran increíblemente simples, bacterias unicelulares que obtenían energía de reacciones químicas. Pero su impacto en el planeta fue monumental. Durante más de 2000 millones de años, ciertos tipos de estas bacterias, las cianobacterias, realizaron fotosíntesis, absorbiendo dióxido de carbono y liberando oxígeno. Gradualmente, a lo largo de eones, transformaron la atmósfera de la Tierra de una mezcla tóxica de metano y dióxido de carbono en la atmósfera rica en oxígeno que conocemos hoy. Este evento, conocido como la Gran Oxidación, fue en cierto sentido la primera gran infección de la historia de la Tierra. Las bacterias productoras de oxígeno eran, desde la perspectiva de los organismos anaeróbicos que dominaban el planeta en ese momento, organismos invasores que envenenaban el ambiente con su desecho metabólico, el oxígeno. Fue la primera extinción masiva de la historia, causada no por un asteroide sino por la actividad biológica de organismos microscópicos. Es una ironía cósmica fascinante. El mismo proceso que eventualmente permitiría el surgimiento de toda la vida compleja, incluyendo a nosotros, comenzó como una catástrofe ambiental para las formas de vida existentes. Y hay quienes argumentarían que algo similar está sucediendo hoy, aunque en dirección opuesta. Pero no nos adelantemos. Nuestro paciente está en la sala de urgencias y el médico está revisando sus signos vitales uno por uno. Empecemos por el más fundamental de todos: el corazón del planeta. Primer signo vital: el corazón. En medicina, el corazón es el órgano central que bombea vida a través de todo el sistema. En la Tierra, ese papel lo cumple el núcleo, esa esfera de hierro y níquel en el centro absoluto del planeta, a 6.400 kilómetros bajo nuestros pies. Y cuando el médico coloca el estetoscopio sobre el pecho de nuestro paciente, escucha algo preocupante: un latido que se está debilitando muy lentamente, pero de manera inexorable. El núcleo de la Tierra está compuesto por dos partes distintas. El núcleo interno es una esfera sólida de hierro con un radio de aproximadamente 1.220 kilómetros, aproximadamente del tamaño de la Luna. Tiene una temperatura de aproximadamente 5.400 grados Celsius, comparable a la superficie del Sol. Y sin embargo, a pesar de esa temperatura extrema, permanece sólido debido a la presión colosal que ejercen todas las capas del planeta sobre él. Rodeando este núcleo interno sólido está el núcleo externo líquido, una capa de hierro fundido de unos 2.200 kilómetros de espesor. Este metal líquido se mueve en corrientes convectivas complejas, impulsado por la diferencia de temperatura entre el caliente núcleo interno y el manto más frío por encima. Estos movimientos de metal conductor de electricidad generan el campo magnético de la Tierra mediante el efecto dínamo, exactamente como el movimiento de cables conductores en un generador eléctrico produce corriente. El campo magnético es literalmente el sistema inmunológico del planeta. Se extiende decenas de miles de kilómetros en el espacio, formando la magnetosfera, un escudo invisible que desvía el viento solar, esa corriente constante de partículas cargadas que el Sol emite en todas direcciones. Sin este escudo, el viento solar erosionaría gradualmente la atmósfera terrestre, arrancando las moléculas de gas capa por capa. Sabemos que esto no es una posibilidad teórica porque lo vemos en Marte. Marte probablemente tuvo un campo magnético activo hace más de 4.000 millones de años, cuando su núcleo todavía estaba lo suficientemente caliente para mantener el efecto dínamo. Pero el núcleo marciano se enfrió más rápido que el terrestre. El campo magnético se apagó, y sin ese escudo protector, el viento solar desnudó gradualmente la atmósfera del planeta rojo. Hoy, la atmósfera de Marte es tan delgada, menos de 1% de la presión atmosférica terrestre, que no puede sostener agua líquida en la superficie ni proteger contra la radiación ultravioleta. Ese es el destino que le espera a la Tierra si su corazón se detiene. Y la lectura del monitor cardíaco de nuestro paciente muestra claramente que ese proceso está en marcha. El núcleo de la Tierra se está enfriando. Ha estado enfriándose desde su formación, aunque muy lentamente. A medida que pierde calor,
Parte del hierro fundido del núcleo externo se solidifica y se une al núcleo interno sólido. El núcleo interno está creciendo actualmente a un ritmo de aproximadamente 1 milímetro por año. Mientras tanto, el núcleo externo líquido, el que genera nuestro campo magnético protector, se está reduciendo proporcionalmente. Los científicos estiman que el campo magnético de la Tierra ya ha perdido aproximadamente un 9% de su intensidad solo en los últimos 150 años. Esto es geológicamente muy rápido. Hay también anomalías preocupantes, regiones donde el campo es significativamente más débil que el promedio, como la llamada anomalía del Atlántico Sur, una zona que se extiende desde Sudamérica hasta el sur de África, donde el campo magnético es tan débil que los satélites en órbita baja experimentan más radiación al pasar sobre ella. Algunos geofísicos interpretan estos cambios como señales de una posible inversión magnética inminente, un evento en el que los polos magnéticos norte y sur intercambian posiciones. Las inversiones magnéticas han ocurrido cientos de veces en la historia de la Tierra, en promedio cada 200.000 a 300.000 años. La última fue hace aproximadamente 780.000 años. Estadísticamente estamos sobrepasados. Durante una inversión magnética, el campo no simplemente salta de posición, se debilita progresivamente, se vuelve caótico y multipolar con varios polos magnéticos dispersos por el planeta. Permanece en este estado debilitado durante miles de años y luego se reorganiza con los polos invertidos. Durante ese periodo de debilitamiento y caos, la protección contra la radiación solar y cósmica se reduce significativamente. Las consecuencias para la vida moderna podrían ser serias, aunque no apocalípticas. Las redes eléctricas y los sistemas de comunicación basados en satélites serían vulnerables. Los animales que usan el campo magnético para navegar, como las aves migratorias, las ballenas y algunos insectos, podrían desorientarse. Y los seres humanos estarían expuestos a niveles más altos de radiación, lo que podría aumentar las tasas de cáncer, especialmente en altitudes elevadas. El diagnóstico cardíaco del médico es claro. El corazón del paciente está funcionando, pero mostrando signos de debilitamiento a largo plazo. No es una emergencia inmediata, pero es una condición que requiere monitoreo constante y que eventualmente, en una escala de tiempo geológica, llevará al fallo del sistema. Pasemos ahora al segundo signo vital, el sistema circulatorio. En el cuerpo humano, el sistema circulatorio transporta nutrientes, oxígeno y materiales de desecho por todo el organismo. En la Tierra, ese papel lo cumple el manto terrestre y la tectónica de placas. Y aquí también el médico encuentra señales de una circulación que se está ralentizando con el paso de eones. El manto terrestre es esa capa masiva de roca parcialmente fundida, que ocupa el espacio entre el núcleo y la corteza, con un espesor de aproximadamente 2.900 kilómetros. Aunque la roca del manto es sólida, se comporta como un fluido extremadamente viscoso en escalas de tiempo geológicas, similar a cómo el vidrio, aunque parece sólido, en realidad fluye muy lentamente a temperatura ambiente. El calor del núcleo calienta el manto desde abajo, haciendo que el material más caliente y menos denso ascienda, mientras que el material más frío y denso desciende. Estas corrientes convectivas gigantescas, que se mueven a velocidades de unos pocos centímetros por año, son las que impulsan la tectónica de placas, ese proceso mediante el cual la corteza terrestre está dividida en placas que se mueven, colisionan, se separan y se hunden. La tectónica de placas no es solo un fenómeno geológico interesante. Es el sistema de soporte vital más importante del planeta. Regula el ciclo del carbono, ese proceso de retroalimentación que ha mantenido la temperatura de la Tierra dentro de rangos habitables durante miles de millones de años. Cuando las placas se hunden en el manto en las zonas de subducción, arrastran consigo carbono almacenado en los sedimentos oceánicos. Ese carbono es liberado de vuelta a la atmósfera por los volcanes, completando el ciclo. Sin este reciclaje continuo de carbono, la composición atmosférica cambiaría radicalmente. El dióxido de carbono podría acumularse hasta niveles invernadero extremos,
como en Venus, o podría agotarse hasta niveles que impedirían la fotosíntesis. En ambos casos, la vida tal como la conocemos sería imposible. Pero el sistema circulatorio de nuestro paciente está mostrando signos de fatiga. A medida que el manto se enfría gradualmente junto con el núcleo, se vuelve más viscoso, más resistente al flujo. Las corrientes convectivas se ralentizan. El movimiento de las placas tectónicas disminuye. Y eventualmente, en una escala de tiempo de 1000 a 1500 millones de años, la circulación se detendrá por completo. Cuando eso ocurra, el vulcanismo cesará. Las placas dejarán de moverse. El ciclo del carbono se interrumpirá. La corteza se convertirá en una capa rígida e inmóvil. Y sin el reciclaje continuo de materiales y gases, la atmósfera gradualmente perderá el equilibrio delicado que sostiene la vida. El médico anota en su expediente: sistema circulatorio funcionando con signos de ralentización progresiva, pronóstico a largo plazo desfavorable sin intervención. Pero hay otro sistema vital que revisar, uno que está mostrando los síntomas más urgentes y preocupantes de todos. Tercer signo vital: la temperatura corporal. En un paciente humano, la fiebre es una señal de alarma. Indica que algo está perturbando el equilibrio térmico del cuerpo, que hay una infección activa o un proceso inflamatorio en curso. Y cuando el médico toma la temperatura de nuestro paciente planetario, lo que encuentra es exactamente eso: una fiebre en desarrollo que está subiendo a un ritmo preocupante. La temperatura superficial promedio de la Tierra ha aumentado aproximadamente 1,2 grados Celsius desde la era preindustrial, es decir, desde antes de la revolución industrial del siglo XIX. 1,2 grados puede sonar insignificante, pero para un sistema planetario tan complejo y finamente calibrado como la Tierra, es un cambio enorme. Es como si la temperatura corporal de un ser humano pasara de 37 a 38,2 grados. No es mortal de inmediato, pero indica claramente que algo está seriamente mal. Y el agente causante de esta fiebre ha sido identificado con certeza científica aplastante: el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, principalmente el dióxido de carbono y el metano, causado por las actividades humanas. Desde la revolución industrial hemos quemado cantidades masivas de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural, liberando dióxido de carbono que había estado almacenado en el subsuelo durante millones de años. Los niveles actuales de dióxido de carbono en la atmósfera, aproximadamente 420 partes por millón, son los más altos en al menos 3 millones de años. Antes de la industrialización eran de aproximadamente 280 partes por millón. Hemos aumentado la concentración de este gas de efecto invernadero en aproximadamente el 50% en apenas 200 años, un abrir y cerrar de ojos en términos geológicos. El médico marca esta observación con una señal de urgencia. La temperatura corporal del paciente está subiendo debido a una causa tratable. No es el envejecimiento natural. Es una complicación inducida externamente que está acelerando todos los demás síntomas. Y si no se trata, podría desencadenar una cascada de efectos que harían irreversibles, cambios que de otro modo tomarían millones de años. El médico continúa su examen. Después de revisar el corazón, la circulación y la temperatura, es hora de examinar otros sistemas vitales del paciente. Y cada uno de ellos revela una historia similar. Un organismo que envejece naturalmente, pero que además está siendo sometido a presiones adicionales que aceleran su deterioro. Cuarto signo vital: el sistema respiratorio. En el cuerpo humano, los pulmones intercambian gases, absorbiendo oxígeno y expulsando dióxido de carbono. En la Tierra, ese papel lo cumplen los océanos y los bosques, especialmente las selvas tropicales. Los océanos absorben aproximadamente el 30% de todo el dióxido de carbono que producimos, y los bosques absorben otro 30% adicional. Juntos, estos sistemas respiratorios naturales han estado amortiguando el impacto de nuestras emisiones de manera significativa. Pero el sistema respiratorio del paciente está bajo una presión enorme. Los océanos, al absorber tanto dióxido de carbono, se están volviendo más ácidos.
El pH del agua del mar ha disminuido en aproximadamente 0,1 unidades desde la era preindustrial. Puede sonar pequeño, pero en la escala logarítmica del pH, esto representa un aumento de la acidez de aproximadamente el 26%. Esta acidificación oceánica tiene consecuencias devastadoras para los organismos marinos que construyen sus estructuras con carbonato de calcio: corales, moluscos, erizos de mar, ciertos tipos de plancton. En aguas más ácidas, el carbonato de calcio se disuelve más fácilmente, dificultando que estos organismos construyan y mantengan sus esqueletos y conchas. Los arrecifes de coral, que albergan aproximadamente el 25% de toda la vida marina, a pesar de cubrir menos del 1% del fondo oceánico, están experimentando episodios de blanqueamiento masivo cada vez más frecuentes. Cuando el agua del mar se calienta más allá de un umbral crítico, los corales expulsan las algas simbióticas que viven en sus tejidos y les proporcionan nutrientes a través de la fotosíntesis. Sin estas algas, los corales se vuelven blancos, un proceso llamado blanqueamiento. Pueden sobrevivir brevemente en este estado blanqueado, pero si las temperaturas elevadas persisten durante semanas, los corales mueren. La Gran Barrera de Coral australiana ha experimentado episodios masivos de blanqueamiento en 1998, 2002, 2016, 2017 y 2020. Cada episodio mata porciones significativas del arrecife. Los bosques, el otro componente del sistema respiratorio terrestre, también están bajo ataque. La deforestación, especialmente en la Amazonía, el Congo y el sudeste asiático, está destruyendo los pulmones del planeta. La Amazonía sola, que cubre aproximadamente 5.500.000 kilómetros cuadrados, absorbe más de 2.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Pero los científicos han documentado que partes significativas de la Amazonía están acercándose a un punto de inflexión, un umbral más allá del cual el bosque ya no puede regenerarse después de la deforestación y comienza a transformarse en sabana. El médico anota: sistema respiratorio comprometido, capacidad de absorción de dióxido de carbono disminuida, riesgo de fallo parcial en las próximas décadas si las condiciones no cambian. Quinto signo vital: el sistema hídrico. El agua es para la tierra lo que la sangre es para el cuerpo humano. El fluido que transporta nutrientes, regula temperaturas y sostiene todos los procesos vitales. Y el ciclo hidrológico de nuestro paciente está experimentando perturbaciones severas. El calentamiento global está acelerando el ciclo del agua. Las temperaturas más altas hacen que más agua se evapore de los océanos y la tierra. Esta mayor cantidad de vapor de agua en la atmósfera, que a su vez es un potente gas de efecto invernadero, amplifica el calentamiento en un ciclo de retroalimentación, pero además altera los patrones de precipitación de maneras complejas. Las regiones que ya son húmedas tienden a recibir más lluvia, mientras que las regiones áridas tienden a secarse más. Los eventos extremos, tanto inundaciones masivas como sequías prolongadas, se vuelven más frecuentes e intensos. Los glaciares y las capas de hielo son el sistema de almacenamiento de agua dulce del planeta. Aproximadamente el 69% de toda el agua dulce en la Tierra está almacenada en glaciares y capas de hielo polares. Estos reservorios están desapareciendo a una velocidad alarmante. El glaciar Athabasca en Canadá ha retrocedido más de 1,5 kilómetros solo en los últimos 50 años. Los glaciares del Himalaya, que alimentan los ríos que proporcionan agua potable a más de 1.000 millones de personas, están disminuyendo significativamente. La capa de hielo de Groenlandia está perdiendo masa a un ritmo de aproximadamente 280.000 millones de toneladas por año. La Antártida está perdiendo otros 150.000 millones de toneladas anuales. Este hielo derretido fluye hacia los océanos, elevando el nivel del mar. El nivel del mar ha subido aproximadamente 20 centímetros desde 1900 OO, y la tasa de aumento se está acelerando. Para finales de este siglo, los modelos más conservadores predicen un aumento adicional de entre 30 centímetros y 1 metro, dependiendo de las emisiones futuras. Un aumento de 1 metro puede parecer insignificante, pero sus consecuencias son enormes.
Ciudades costeras en todo el mundo como Miami, Bangkok, Shanghái y grandes partes de Bangladesh quedarían bajo agua durante las mareas altas. Decenas de millones de personas se verían obligadas a desplazarse. Los ecosistemas costeros como manglares, marismas y arrecifes de coral quedarían destruidos. El médico subraya en el expediente sistema hídrico en desequilibrio severo. Reservas de agua dulce disminuyendo. Riesgo de redistribución radical de poblaciones humanas a mediano plazo. Sexto signo vital, la biodiversidad, o lo que en términos médicos podríamos llamar el microbioma del planeta. En el cuerpo humano, el microbioma, esa comunidad de billones de microorganismos que viven en y sobre nosotros, es esencial para la salud. Cuando el microbioma se desequilibra, el sistema inmunológico se ve comprometido, la digestión falla y aparecen enfermedades crónicas. En la Tierra, la biodiversidad cumple un papel análogo. Los ecosistemas son redes de interdependencias extraordinariamente complejas donde cada especie, por pequeña o aparentemente insignificante que sea, desempeña un papel en el mantenimiento del equilibrio. La pérdida de biodiversidad es como la pérdida de bacterias beneficiosas en el microbioma. Debilita la resiliencia del sistema, haciéndolo más vulnerable a perturbaciones. Y el diagnóstico de la biodiversidad de nuestro paciente es alarmante. Estamos en medio de la que los científicos llaman la sexta extinción masiva, la primera en ser causada principalmente por la actividad de una especie, la nuestra. Las tasas actuales de extinción son estimadas entre 100 y 1000 veces más altas que las tasas naturales de extinción de fondo. Se estima que aproximadamente 1 millón de especies están actualmente amenazadas de extinción. Para poner esto en perspectiva histórica, las 5 extinciones masivas anteriores, incluida la que mató a los dinosaurios hace 66 millones de años, tardaron decenas de miles a millones de años en desarrollarse. La actual está ocurriendo en siglos, incluso décadas. Es una hemorragia biológica a una velocidad sin precedentes en la historia de la vida en la Tierra. La pérdida de polinizadores como las abejas amenaza directamente la producción de alimentos para los seres humanos. La desaparición de los depredadores superiores desestabiliza las cadenas alimenticias. La destrucción de los arrecifes de coral elimina los viveros marinos donde se reproducen miles de especies de peces. Cada extinción envía ondas a través de la red ecológica, debilitando la capacidad del sistema para recuperarse de perturbaciones adicionales. El médico completa su examen y se sienta para discutir el caso. El expediente del paciente es extenso y complejo. Hay condiciones crónicas relacionadas con el envejecimiento natural que no pueden curarse, solo manejarse. Y hay condiciones agudas, la fiebre del cambio climático, la hemorragia de biodiversidad, el compromiso respiratorio de los bosques y océanos, que son más urgentes y, crucialmente, más tratables. Pero antes de discutir el tratamiento, el médico necesita presentar el pronóstico completo. Y aquí es donde la conversación se vuelve verdaderamente sobria. Porque hay umbrales en el sistema planetario, puntos de inflexión más allá de los cuales los cambios se vuelven autosuficientes e irreversibles, independientemente de lo que hagamos. Los científicos han identificado varios de estos puntos de inflexión críticos. El descongelamiento del permafrost ártico es uno de los más preocupantes. El permafrost es suelo permanentemente congelado que cubre aproximadamente el 24% de la superficie terrestre del hemisferio norte. Almacena enormes cantidades de materia orgánica, plantas y animales muertos que se han acumulado durante miles de años sin descomponerse por el frío. A medida que el Ártico se calienta, el permafrost se descongela y esa materia orgánica comienza a descomponerse, liberando dióxido de carbono y metano, el segundo un gas de efecto invernadero aproximadamente 80 veces más potente que el primero en escalas de tiempo de 20 años. Si el descongelamiento del permafrost alcanza una escala suficiente, podría liberar tanto gas de efecto invernadero que el calentamiento se aceleraría, independientemente de lo que hagamos con nuestras propias emisiones. Sería como un paciente que desarrolla una fiebre tan alta que su propio metabolismo comienza a generar más calor,
creando un ciclo que los médicos no pueden romper fácilmente desde el exterior. Otros puntos de inflexión incluyen el colapso de la circulación termohalina del Atlántico, la corriente oceánica que transporta calor desde el trópico hacia el norte de Europa y que, si se detuviera, transformaría radicalmente el clima de Europa occidental. También está el descongelamiento de los hielos de la Antártida Occidental, que por sí solo podría elevar el nivel del mar varios metros, y el mencionado colapso del Amazonas en sabana, que además de liberar enormes cantidades de carbono, destruiría uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. El pronóstico del médico es claro pero matizado. El paciente no está en peligro inmediato de muerte. Los sistemas naturales de la Tierra son resilientes y han sobrevivido a catástrofes mucho peores que las actuales. Pero si las condiciones actuales continúan sin cambios, los próximos 100 a 200 años verán transformaciones tan profundas en el sistema planetario que la civilización humana, tal como la conocemos, enfrentará desafíos existenciales. Y los próximos 1000 a 10.000 años podrían ver cambios que la propia vida en la Tierra tardaría millones de años en recuperarse completamente. La buena noticia, la única que el médico puede ofrecer con genuina convicción, es que las condiciones agudas son tratables, no con medicamentos o cirugía, sino con cambios fundamentales en cómo usamos la energía, cómo producimos alimentos, cómo gestionamos los ecosistemas y cómo organizamos nuestras sociedades. En medicina, cuando un paciente llega con múltiples condiciones simultáneas, algunas crónicas e irreversibles y otras agudas y tratables, el médico debe establecer prioridades. No tiene sentido tratar la fiebre si el corazón está fallando. No tiene sentido operar si el paciente no puede sobrevivir a la anestesia. El tratamiento requiere una visión sistémica, una comprensión de cómo cada condición interactúa con las demás y una jerarquía clara de intervenciones. Para la Tierra, esa jerarquía es bastante clara. Las condiciones crónicas relacionadas con el envejecimiento natural, el enfriamiento del núcleo, la ralentización de la tectónica de placas, el aumento gradual de la luminosidad solar, estas son inevitables en escalas de tiempo de miles de millones de años. No hay tratamiento para el envejecimiento natural de un planeta. Solo podemos comprender su progresión y adaptarnos a sus consecuencias a muy largo plazo. Pero las condiciones agudas son una historia completamente diferente. El cambio climático inducido por el ser humano, la pérdida masiva de biodiversidad, la degradación de los ecosistemas, estas son condiciones que hemos creado en un período geológicamente insignificante y que, en principio, podemos tratar si actuamos con suficiente determinación y rapidez. El primer componente del plan de tratamiento es lo que los médicos llamarían detener el agente causante. En términos planetarios, esto significa reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero. No gradualmente, no de manera conveniente, sino con la urgencia que requiere un paciente con fiebre en ascenso. La transición hacia fuentes de energía renovable, solar, eólica, hidroeléctrica y nuclear es el equivalente médico de administrar el antibiótico correcto para una infección bacteriana grave. Es la intervención más directa y efectiva disponible. Y lo que hace que esta intervención sea especialmente esperanzadora es que ya está ocurriendo. El costo de la energía solar ha caído más del 90% en la última década. La energía eólica es ahora la fuente de electricidad más barata en muchas partes del mundo. Las ventas de vehículos eléctricos están creciendo exponencialmente en todos los mercados principales. Pero la velocidad de esta transición es crucial. Los modelos climáticos indican que para limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales, necesitamos alcanzar emisiones netas cero de dióxido de carbono a nivel mundial aproximadamente para el año 2050. Esto requiere transformar fundamentalmente no solo el sector energético, sino también la agricultura, la industria, el transporte y la construcción, todos simultáneamente, en menos de 30 años. Para contextualizar la magnitud de este desafío, considera que la revolución industrial, que transformó la economía mundial de agrícola a industrial, tardó aproximadamente 150 años en completarse. Estamos intentando realizar una transformación de escala comparable en una quinta parte de ese tiempo.
El segundo componente del tratamiento es la restauración ecológica, lo que los médicos llamarían rehabilitación después de una lesión grave. Los ecosistemas dañados tienen una capacidad notable para recuperarse si se les da la oportunidad. Los bosques pueden regenerarse. Los arrecifes de coral pueden recuperarse de episodios de blanqueamiento si las temperaturas del agua bajan lo suficiente. Las poblaciones de especies amenazadas pueden aumentar si se eliminan las presiones principales que las amenazan. Hay ejemplos inspiradores de esta capacidad de recuperación. La capa de ozono estratosférica, que fue gravemente dañada por los clorofluorocarbonos usados en aerosoles y refrigeración durante el siglo XX, está recuperándose gradualmente desde que esos compuestos fueron prohibidos por el Protocolo de Montreal en 1987. Se estima que se recuperará completamente hacia mediados del siglo XXI. Fue un problema ambiental grave que la humanidad identificó, acordó solucionar y efectivamente comenzó a resolver. Es prueba de que podemos hacerlo. Las ballenas, cazadas casi hasta la extinción durante los siglos XIX y XX, han visto recuperarse sus poblaciones significativamente desde que se implementaron las prohibiciones de la caza comercial. Las ballenas azules, el animal más grande que ha existido jamás, todavía están en peligro crítico, pero su número ha aumentado desde los mínimos históricos. Los bosques del este de Estados Unidos, que fueron casi completamente talados durante los siglos XVIII y XIX, se han recuperado notablemente durante el siglo XX a medida que la agricultura se desplazó hacia el Medio Oeste. Estos ejemplos no deben hacernos complacientes. Los desafíos actuales son de mayor escala y complejidad que cualquiera de estos casos de recuperación, pero sí demuestran que los ecosistemas son resilientes y que las intervenciones humanas deliberadas pueden marcar una diferencia real. El tercer componente del tratamiento es la adaptación, aceptar que algunos cambios ya son inevitables y prepararse para vivir con ellos. En medicina, esto equivale a la gestión de condiciones crónicas que no pueden curarse, pero pueden manejarse para mantener una calidad de vida razonable. El nivel del mar ya ha subido y continuará subiendo durante décadas o siglos, incluso si detenemos todas las emisiones hoy, debido al calor ya almacenado en los océanos y al hielo que ya está descongelándose. Las ciudades costeras necesitan adaptarse, construyendo barreras, elevando infraestructuras o, en algunos casos, considerando reubicaciones. Los patrones agrícolas necesitarán adaptarse a precipitaciones y temperaturas cambiantes. Las ciudades necesitarán infraestructuras diseñadas para manejar episodios de calor extremo más frecuentes. Los sistemas de salud pública necesitarán prepararse para la expansión de enfermedades tropicales hacia latitudes más altas a medida que el clima se calienta. La adaptación no es rendirse. Es reconocer la realidad con honestidad y actuar en consecuencia. Los países y regiones que se adapten de manera proactiva y planificada sufrirán mucho menos que los que reaccionen tarde y en modo de crisis. Pero aquí hay una pregunta que el médico debe plantear directamente. ¿Quién es responsable de administrar este tratamiento? En medicina, cuando un paciente llega a urgencias, hay un equipo médico claro con roles definidos. El médico diagnostica y prescribe. Las enfermeras administran el tratamiento. Los especialistas intervienen cuando es necesario. Hay una estructura clara de responsabilidad. Para la Tierra, esa estructura de responsabilidad es mucho más difusa y, honestamente, mucho más problemática. El cambio climático y la degradación ecológica son problemas globales que requieren respuestas globales coordinadas. Pero el mundo está dividido en casi 200 países soberanos, con diferentes intereses, capacidades y niveles de responsabilidad histórica por el problema. Los países industrializados del norte global, Estados Unidos, Europa Occidental, Japón, Canadá y Australia, son históricamente responsables de la gran mayoría de las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los países que sufrirán más los impactos del cambio climático son típicamente los más pobres y menos responsables del problema. Las naciones insulares del Pacífico, los países del sur de Asia, las comunidades costeras de África.
Esta inequidad fundamental complica enormemente la respuesta global. ¿Por qué debería un país pobre que apenas ha comenzado a industrializarse limitar su desarrollo económico para resolver un problema que no creó? ¿Por qué deberían los países ricos, que se desarrollaron quemando combustibles fósiles durante siglos, imponer restricciones a los países pobres que quieren hacer lo mismo? Estas son preguntas de justicia profunda que no tienen respuestas fáciles. Pero la física del clima no negocia con la política humana. La atmósfera no distingue entre toneladas de dióxido de carbono emitidas por países ricos o pobres. El calentamiento global avanza independientemente de quién sea culpable. El médico de nuestro paciente planetario se enfrenta a un dilema inusual. Sabe cuál es el tratamiento, tiene las herramientas para administrarlo, pero el paciente está dividido en casi 200 partes que necesitan actuar coordinadamente y que a menudo tienen intereses en conflicto. Es como si un paciente con múltiples órganos afectados necesitara que cada órgano consintiera individualmente en el tratamiento, y algunos órganos se negaran porque el tratamiento les causaría inconvenientes a corto plazo. Hay, sin embargo, señales de progreso real. El Acuerdo de París de 2015 fue el primer acuerdo climático verdaderamente global, firmado por casi 200 países. Aunque sus compromisos iniciales eran insuficientes para alcanzar los objetivos climáticos necesarios, estableció un marco y un proceso de revisión periódica. Las inversiones globales en energía renovable superaron por primera vez las inversiones en combustibles fósiles en 2021. Las emisiones globales de dióxido de carbono, aunque todavía creciendo, están creciendo más lentamente de lo que habrían crecido sin las políticas climáticas implementadas. Esto no es suficiente. La curva de emisiones necesita doblar hacia abajo, no solo crecer más lentamente. Pero representa un cambio real de dirección que hace 1 o 2 décadas parecía imposible. La tecnología también está avanzando a un ritmo que habría parecido de ciencia ficción hace apenas 20 años. Las baterías para almacenar energía renovable se están volviendo más baratas y más eficientes exponencialmente. Los vehículos eléctricos están alcanzando la paridad de costos con los vehículos de combustión interna. Las tecnologías de captura de carbono, que extraen dióxido de carbono directamente de la atmósfera, están pasando de experimentos de laboratorio a proyectos piloto comerciales, y hay desarrollos prometedores en la agricultura sostenible, la gestión forestal y la conservación marina que podrían preservar y restaurar algunos de los ecosistemas más amenazados. La humanidad tiene las herramientas técnicas necesarias para tratar las condiciones agudas de nuestro paciente. La pregunta es si tenemos la voluntad política, la equidad social y la velocidad de acción necesarias. Al final de una consulta médica difícil, el médico tiene una última responsabilidad: hablar con honestidad al paciente y a su familia sobre lo que está en juego. No con crueldad, no con alarma innecesaria, pero sí con la claridad y la franqueza que requiere la gravedad de la situación. Porque la verdad, por incómoda que sea, es siempre más útil que una falsa tranquilidad. La verdad sobre nuestro paciente planetario es esta: la Tierra envejece. Lo ha estado haciendo desde el primer momento de su existencia, y continuará haciéndolo independientemente de lo que hagamos. Su corazón se enfriará, su circulación se ralentizará, su estrella la incinerará eventualmente. Estas son verdades geológicas y astronómicas que ninguna tecnología puede revertir en escalas de tiempo humanas. Pero también es verdad que estamos añadiendo complicaciones evitables a un paciente que ya tiene suficientes desafíos naturales. Estamos elevando su temperatura con nuestras emisiones. Estamos destruyendo su sistema inmunológico ecológico con nuestra deforestación y contaminación. Estamos comprometiendo su sistema respiratorio oceánico con nuestra acidificación. Estamos provocando una hemorragia de biodiversidad sin precedentes en la historia reciente de la vida. Y a diferencia del envejecimiento natural, estas complicaciones son nuestra responsabilidad directa. No las causó una supernova cercana, ni un asteroide gigante, ni una erupción volcánica masiva. Las causamos nosotros, con nuestras elecciones colectivas sobre cómo producir energía, cómo usar la tierra,
cómo organizar nuestras economías. Esto podría ser una carga aplastante de culpa. Pero el médico sabio no busca culpables, busca soluciones. Y aquí está la perspectiva más importante que cualquier médico puede ofrecer a un paciente con una condición grave pero tratable. El diagnóstico no es una sentencia, es una oportunidad. Saber qué está mal es el primer paso para arreglarlo. Durante la mayor parte de la historia humana, no sabíamos que estábamos dañando el sistema climático del planeta. No teníamos los instrumentos para medir el cambio, los modelos para predecir sus consecuencias, o la comprensión científica para conectar nuestras acciones con sus efectos. Ahora lo sabemos. Eso nos da algo extraordinariamente valioso, la capacidad de elegir un camino diferente. Hay algo profundamente humano en esta situación. Somos la única especie en la historia de la vida en la Tierra capaz de entender que está dañando el sistema planetario que la sostiene. Los dinosaurios no podían reflexionar sobre su papel en los ecosistemas del Jurásico. Las cianobacterias que oxigenaron la atmósfera hace 2.500 millones de años no sabían que estaban cambiando el mundo. Actuaban simplemente según su programación biológica. Pero nosotros podemos hacer algo diferente. Podemos conocer las consecuencias de nuestras acciones y elegir actuar de manera diferente. Esta capacidad de reflexión, de previsión, de acción deliberada hacia objetivos a largo plazo, es quizás la característica más extraordinaria de nuestra especie. Y es precisamente la capacidad que necesitamos aplicar con toda su fuerza al desafío de la salud planetaria. Pensemos en lo que la humanidad ha logrado cuando ha decidido colectivamente enfrentar un desafío global. La erradicación de la viruela, que mató a más de 300 millones de personas solo en el siglo XX, fue completada en 1980 gracias a una campaña global de vacunación coordinada por la Organización Mundial de la Salud. La recuperación del agujero de la capa de ozono, que mencionamos antes, demuestra que podemos identificar un problema ambiental global, llegar a un acuerdo internacional para resolverlo y ver resultados reales. El fin de la polio, una de las enfermedades más temidas de la historia, está al alcance de la mano gracias a décadas de esfuerzo coordinado global. Estos logros no fueron fáciles. Requirieron ciencia rigurosa, voluntad política, cooperación internacional y sacrificios económicos. Pero se lograron porque la humanidad decidió que el objetivo valía el esfuerzo. El desafío de la salud planetaria es de mayor escala y complejidad que cualquiera de estos logros anteriores. Requiere no solo eliminar un compuesto químico específico o erradicar un patógeno concreto, sino transformar fundamentalmente los sistemas energéticos, alimentarios e industriales que sostienen la civilización moderna. Es la empresa más ambiciosa que nuestra especie ha emprendido jamás. Pero también tenemos más herramientas, más conocimiento, más capacidad tecnológica y más conciencia global que en cualquier otro momento de la historia. La generación actual de jóvenes es la más informada sobre los desafíos climáticos y ecológicos, y la que con más urgencia está demandando acción. Las tecnologías limpias están avanzando a velocidades que superan las predicciones más optimistas de hace una década. El movimiento global por la sostenibilidad está transformando desde la política de gobiernos hasta las decisiones de inversión de las grandes corporaciones. Hay otra dimensión de esta responsabilidad que merece reflexión. Cuando pensamos en la salud de la Tierra, a menudo lo hacemos en términos de lo que significa para los seres humanos. Y eso es comprensible. Somos humanos. Naturalmente nos preocupamos por nuestra propia supervivencia y bienestar. Pero la perspectiva más amplia revela que hay algo más en juego. La Tierra ha tardado 3.800 millones de años en desarrollar la increíble diversidad de vida que existe hoy. Cada especie es el resultado de millones de años de evolución, adaptación y prueba. Cada ecosistema es una obra de arte de complejidad e interdependencia que ningún ingeniero humano podría diseñar. Esta biodiversidad no tiene valor solo porque sea útil para los humanos, aunque lo sea. Tiene valor intrínseco, valor en sí misma, independientemente de su utilidad para nosotros. Cuando una especie se extingue,
No solo perdemos un recurso potencial o un eslabón en una cadena alimenticia. Perdemos algo único e irreemplazable, una forma de ser en el mundo que tardó millones de años en desarrollarse y que nunca volverá a existir. Es como destruir la única copia de un libro que nadie ha leído todavía, un libro que podría contener conocimientos o belleza que nunca sabremos que existieron. Esta perspectiva transforma la cuestión de la salud planetaria de un problema técnico a una cuestión ética fundamental. Tenemos el derecho de destruir irreversiblemente ecosistemas y especies que tardaron millones de años en desarrollarse, simplemente por conveniencia económica o por falta de planificación. ¿Qué responsabilidad tenemos hacia las generaciones futuras, tanto humanas como de otras especies, que heredarán el planeta que dejemos? El médico, Al-Sin Narasim, final de la consulta, mira directamente al paciente y a su familia. No con desesperación, sino con la seriedad que merece la situación. Su paciente tiene condiciones graves, dice. Algunas son naturales e inevitables a muy largo plazo. Otras son causadas por factores que ustedes pueden controlar. El tratamiento está disponible. La tecnología existe. El conocimiento científico es claro. Lo que determina si su paciente mejora o se deteriora más rápidamente es lo que ustedes decidan hacer ahora. Y aquí está el aspecto más esperanzador de todo. No necesitamos esperar a que los gobiernos y las corporaciones actúen, aunque su acción es esencial y debemos exigirla. Cada uno de nosotros, en nuestras decisiones diarias, contribuye a la salud o el deterioro de nuestro paciente planetario. Lo que comemos, cómo nos desplazamos, cómo calentamos nuestros hogares, qué productos compramos, cómo votamos, qué valores transmitimos a las generaciones más jóvenes, todo esto suma. No se trata de culpa individual por problemas sistémicos. Los cambios más importantes deben ocurrir a nivel de políticas, regulaciones e inversiones que solo los gobiernos y grandes instituciones pueden implementar. Pero hay una conexión entre las decisiones individuales y los cambios culturales y políticos más amplios que no debemos subestimar. Las sociedades cambian cuando suficientes individuos cambian, cuando nuevas normas y expectativas se vuelven la corriente dominante en lugar de la excepción. La Tierra ha estado aquí durante 4.500 millones de años. Ha sobrevivido a impactos de asteroides que vaporizaron océanos, a erupciones volcánicas que cubrieron continentes con lava, a glaciaciones que envolvieron el planeta en hielo, y a extinciones masivas que eliminaron la mayoría de las especies existentes. Nuestro paciente es antiguo, complejo y notable resiliente. Pero también está envejeciendo. Y ahora, por primera vez en su larga historia, hay una especie en su superficie que tiene el conocimiento y la capacidad para influir en su trayectoria a corto y mediano plazo. Nosotros somos esa especie. Y la pregunta que esta generación y cada generación que siga tendrá que responder es: ¿cómo queremos usar ese poder extraordinario? ¿Seremos la especie que aceleró el deterioro de su planeta natal por conveniencia y cortoplacismo? ¿O seremos la especie que, habiendo comprendido la situación, eligió actuar como guardianes responsables de la vida en la Tierra, comprometiendo el tiempo, el esfuerzo y los recursos necesarios para dar a nuestro paciente planetario la mejor oportunidad posible? El expediente médico está abierto. El diagnóstico es claro. El plan de tratamiento existe. Solo falta la decisión de implementarlo con la urgencia y la escala que requiere. La próxima vez que mires al cielo, que camines sobre la tierra, que bebas agua fresca, que escuches el canto de un pájaro, recuerda que estás experimentando los sistemas vitales de un paciente extraordinario, uno que ha tardado miles de millones de años en desarrollarse y que merece todo el cuidado y la atención que podamos darle. Porque en última instancia, la salud de la Tierra y la salud de la humanidad son inseparables. No hay un planeta B esperando si fallamos aquí. Este es nuestro único hogar, nuestro único paciente, y la responsabilidad de su cuidado es nuestra y de nadie más. Si este viaje a través del expediente médico de nuestro planeta te ha hecho reflexionar, si te ha dado una nueva perspectiva sobre el mundo bajo tus pies y el cielo sobre tu cabeza, te invito a suscribirte al canal. Porque hay muchas más historias como esta que explorar juntos,
historias que nos ayudan a entender mejor nuestro lugar en este universo extraordinario y nuestra responsabilidad hacia el único rincón de él que llamamos hogar. Gracias por acompañarme en esta consulta con el paciente más importante de todos. Hasta nuestro próximo encuentro con los grandes misterios de la ciencia y la vida.